Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a mi canal Main Tanato. Y bueno, el video de hoy vamos a ver nervio facial. Espero que les sea súper práctico y súper útil. Y bueno, vamos a ver lo que es el trayecto. Después también vamos a ver las relaciones. Y por último vamos a ver la distribución, ¿sí? Viendo lo que son principalmente sus ramas. Bueno, empecemos con el trayecto. El trayecto va a ser principalmente, ¿no? Va a tener una aclaración. Origen real y origen aparente van a ser temas que no vamos a tocar en este video. Así que, nada, si quieren un video de origen real y origen aparente, avísenme en los comentarios. En la cajita de comentarios me escriben y les preparo un video de origen real y origen aparente. Bueno, trayecto. Vamos a ver y vamos a empezar el trayecto desde el conducto auditivo interno, ¿sí? Acá lo podemos ver, el conducto auditivo interno. Fíjense que lo está atravesando una estructura de color amarillo que representa el nervio, ¿sí? Acá podemos ver el hueso seco, ¿sí? Endobase. Fíjense que el conducto auditivo interno de nuevo, acá, retrocedo la imagen, fíjense de nuevo, ¿ven? Tenemos el... En el conducto auditivo interno van a entrar tres nervios, que podemos decir que es el nervio auditivo, el intermediario de Grisberg, o intermedio también, lo llaman así, y el nervio facial, ¿sí? Tres nervios. A pesar de que nosotros sabemos de que el facial va a tener una raíz motora facial propiamente dicha y una raíz sensitiva que es el intermediario de Grisberg. Su nombre de raíz sensitiva al intermediario es un poquito debatido. ¿Por qué? Porque no solamente lleva fibras sensitivas y sensoriales, sino que también lleva fibras parasimpáticas, este intermediario, ¿sí? Como les dije, el facial propiamente dicho es la raíz motora del facial. Ahora vamos a ver que tanto el intermediario de Grisberg como esta raíz motora del facial se van a fusionar, ¿sí? Entonces, ingresa en el conducto auditivo interno, ¿sí? Ingresa a este nivel, conducto auditivo interno. Fíjense, acá tenemos de nuevo, tenemos una vista, tenemos de nuevo endocráneo. Fíjense que tenemos el peñasco del lado izquierdo y yo les represento acá conducto auditivo interno, conducto auditivo interno. De nuevo tres nervios y esto se ve un poco distinto porque está revestido de dura madre, de las meninges. Bueno, acá tenemos una vista, ¿sí? Sin meninges, solamente los nervios, y de nuevo podemos ver tres. Podemos ver el D, que representa al nervio auditivo octavo par, o también llamado vestíbulo coclear. El F, que representa al nervio intermediario de Grisberg, y después el E, que representa a la raíz motora del facial. Ven que el intermediario está entre la raíz motora del facial y entre el octavo par. Por eso se dice que es intermediario, ¿sí? Porque justamente está en intermedio de los dos. Bueno, una vez que ingresa en el conducto auditivo interno, ¿sí? Lo atraviesa y recorre el acueducto de Falopio, ¿sí? El acueducto de Falopio es un conducto óseo que se encuentra en el peñasco y que tiene tres segmentos, el acueducto de Falopio. Tiene un segmento, ¿sí? A este segmento se le llama primer segmento, o también se le llama porción laberíntica, ¿sí? Que es horizontal y anteroposterior, está en el plano horizontal. Luego tenemos una segunda porción que va a ser llamada porción timpánica y que también va a estar representado casi en el plano horizontal, ¿sí? Y luego tenemos una tercera porción, que es la porción mastoidea o porción vertical o segmento vertical o tercer segmento. Sí, tiene varios nombres, sí. Lo pueden llamar como a ustedes les resulte más práctico, ¿sí? Lo importante es que sepan que son tres segmentos. Ahora, ¿qué pasa? El primer segmento va a ser perpendicular al eje mayor del peñasco. Ahora va a cobrar sentido, ¿sí? Pero primero se los quiero decir. Va a ser perpendicular al eje mayor del peñasco.
La segunda porción va a ser paralela al eje mayor del peñasco. Y la tercera porción va a ser vertical. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hablar de los segmentos del acueducto falopio. Esto es un plano horizontal, como le dije en un principio, es endobase, ¿sí? Sería la base del cráneo, endocráneo, ¿no? Bueno, para esto voy a necesitar usar unos colores. Denme un minuto. Bueno, acá tenemos el conducto auditivo interno. El conducto auditivo interno va a entrar un poco, si ustedes tienen un cráneo para practicar y quieren meter, no sé, un alfiler o algo finito, van a ver que llega un momento que hace un tope, ¿sí? Pero sabemos de que si metemos algo acá, ¿no? Un alfiler, entra unos milímetros. Aproximadamente lo que dice Testut, que tiene una extensión de 6 a 10 milímetros, ¿sí? Que es lo que va a entrar. Después, una vez que tenemos eso, ¿sí? Una vez que llegamos al tope, a partir de ahí va a nacer el primer segmento, ¿sí? Del acueducto de Falopio. Este primer segmento del acueducto, ¿sí? Que también se llamaba porción laberíntica, aproximadamente es de 3 a 4 milímetros, ¿sí? Y ahora quiero graficar eso que les había dicho sobre el eje mayor del peñasco. Este es el peñasco, ¿sí? Y ahora yo les voy a graficar el eje mayor del peñasco. ¿Ven? Ese sería el eje mayor del peñasco, y justamente coincide con el borde superior del peñasco. Fíjense que a partir de ese eje mayor, este primer segmento es perpendicular, ¿no? Se acerca a 90 grados, ¿sí? Se acerca a casi 90 grados. Entonces, como dijimos, va a tener una extensión de 3 a 4 milímetros. Luego este primer segmento se va a acodar y va a existir un segundo segmento, perdón que quiero borrar eso, va a existir un segundo segmento, ¿sí? Y este segundo segmento es perpendicular al eje mayor del peñasco, ¿sí? Y aproximadamente es de 1 centímetro de extensión. Ven que, fíjense el recorrido, ¿no? En el plano horizontal, es como lo relata el libro. La verdad que es un poco confuso entenderlo, pero fíjense que esto está dentro del peñasco. Estamos hablando de que hay que cortar prácticamente el peñasco para poder apreciar estos orificios. Lo que te dice el libro también de la dirección de este segmento se dirige hacia atrás y hacia afuera. Y tiene sentido porque si este es o sea, esto es anterior, esto es posterior, ¿no? Esta es la línea media, esto es externo o lateral. Fíjense que este segundo segmento, o porción timpánica, es paralelo al eje mayor del peñasco. Y el primer segmento es perpendicular, ¿sí? Y lo que está en rojo era el conducto auditivo interno, la parte que se podía ingresar, ¿no? Con un alfiler, que dijimos que era de 6 a 10 milímetros. Los milímetros que les estoy diciendo, olvídense. Lo importante es que sepan de que tiene una cierta extensión, ¿sí? Bueno, tenemos el segundo segmento. ¿Y qué pasa con el tercer segmento? El tercer segmento, lo que va a pasar es que va a ser vertical, ¿sí? Yo lo grafico en líneas punteadas porque prácticamente ya no se puede ver. Y es vertical, ¿sí? Cae hacia abajo y se abre un poquito hacia afuera. La dirección se dice que es hacia abajo y un poco hacia afuera, ¿sí? Y justamente coincide con el borde del peñasco, perdón, de la apófisis mastoides. Coincide justamente con la apófisis mastoides. Se dice que está por delante de la apófisis mastoides, ¿no? Hasta encontrar un orificio que es el agujero estilomastoideo, ¿sí? Esto acuérdense que hay que cortar el peñasco, de este plano ya no lo puedo ver, pero por lo menos lo estoy graficando. La extensión aproximadamente es de 15 milímetros, ¿sí? 4 milímetros, 1 centímetro y 15 milímetros de extensión. Ahí tenemos las tres porciones. Bueno, esto lo grafiqué del lado izquierdo. Del lado derecho es prácticamente lo mismo. Ahora sacamos esto.
volamos todo esto. Ah, y una cosa que quiero que puedan aparecer acá, es que este acueducto de Falopio tiene dos acodaduras, dice Testut, serían como dos curvaturas, ¿no? Una, dos. ¿Ven? ¿Lo pueden ver ahí? Genial. Esta sería la primera, ¿sí? Entre el primer segmento y el segundo segmento, y esta la segunda, entre el segundo segmento y el tercer segmento. Ahora sí, sacamos todo esto. Bueno. Vamos a la siguiente. Ahora, lo que quiero mostrarles acá es que, fíjense que acá levantaron con un gancho el nervio facial, lo levantaron, ¿sí? Y se puede ver el primer segmento, que en realidad debería ser así, pero como les dije, esto está levantado, ¿sí? Primer segmento, segundo segmento. ¿Ven que el segundo segmento, si bien le dije que estaba en el plano horizontal, le dije que estaba un poco en el plano horizontal, porque realmente cae, ¿sí? Se dice que va hacia abajo un poco, no te dice exactamente, o sea, no te da más detalle el libro, pero si lo ponemos en un plano, está en el plano horizontal. Y después tenemos el tercer segmento o porción mastoidea que desciende totalmente. Las ramas que salen acá, ahora vamos a ver después en distribución, que vamos a ir tocando algunas ramas particulares. Bueno, después en la parte del trayecto, una vez que sale el agujero estilomastoideo, ¿no? Acá podemos ver la apófisis mastoides, ¿sí? Y el nervio facial emergiendo, ¿sí? Sabemos que atravesó ya el agujero estilomastoideo y de ahí se alcanza la parótida y se ramifica en dos grandes ramas, que serían sus ramas terminales. Y esas ramas terminales las da en el espesor de la parótida, ¿sí? Que son la temporofacial y la cervicofacial, ¿sí? Eso sería todo el trayecto. Ven que relativamente sencillo hasta ahí. No trae grandes complicaciones. Pero ahora nos falta las relaciones y nos falta la distribución. ¿Ven? Acá se puede ver otro gráfico, ¿sí? Donde se ve, esto desde el lado izquierdo, se ve prácticamente cómo el nervio facial perfora la glándula parotidia, la perfora, y después da una rama superior, ¿no? Que es la rama temporofacial, y una rama inferior, que es la rama cervicofacial, que son las ramas terminales del nervio facial. Bueno, ahora empezamos con el tema de las relaciones, y vamos a empezar, ¿sí? Donde empezamos el trayecto, que era en el conducto auditivo interno. Acuérdense que el tema de origen aparente y origen real no lo estoy tocando, así que vamos a empezar directamente por acá, el conducto auditivo interno. Bueno, lo que podemos ver acá es el conducto auditivo interno del lado derecho, ¿sí? Y si no me creen, acá hay un dibujito, y con este dibujito creo que, o con esta foto, ¿no? Los puedo ubicar mejor. Fíjense que acá está el conducto auditivo interno, ¿sí? Del lado derecho, y esto representa a esta zona, ¿no? Tenemos lo que es el nervio vestíbulo coclear o octavo par craneal. Después tenemos lo que es en 5, ¿sí? Es el intermediario. Y en 4 sería la raíz motora del facial. ¿Ve que está enganchado y separado de esto? Prácticamente están separados estos nervios, ¿sí? Hay que engancharlos para poder visualizarlos bien, pero podemos ver que el 4 y el 5 están unidos, ¿no? Que el 5 es el intermediario de Willisberg, ¿sí? Fíjense que el octavo par craneal, en el conducto auditivo interno, hace una concavidad, ¿no? Que da esa apariencia de que el octavo contiene al séptimo, ¿sí? A los dos. Es como si fuera una hamaca. ¿Ven que se puede ver bien acá? Se puede visualizar. Entonces ingresa por arriba, ¿sí? El facial ingresa por arriba del vestíbulo coclear. Bueno, acá podemos ver ya, fíjense que a este nivel está cortado esta parte del peñasco está cortada, que es la parte que rodea el orificio del conducto auditivo interno. Sería como cortar esta parte, cortar este nivel. Seguimos viéndolo del lado derecho. Fíjense que esto es el vértice del peñasco, ¿no? Y acá tenemos también el vértice del peñasco.
¿sí? El vértice involucra todo esto, ¿sí? Cosa de que acá no lo puedo marcar, solamente puedo marcar esto. Pero bueno, la idea es que se cortó una parte del conducto auditivo interno y se pueden ver 1, 2, 3, 4 orificios, ¿sí? Y lo que podemos ver es que hay una rama finita acá, ¿sí? Que es el nervio intermediario de Griesberg, y después tenemos esta que es el nervio facial, ¿sí? La raíz motora del facial. Fíjense que todavía no se unieron, no se anastomosaron, siguen estando separados, e ingresan por este orificio. ¿Qué es ese orificio? Ese orificio, ¿sí? Si yo le pongo, lo grafico acá, fíjense que este es un gráfico de esos orificios, tenemos 4 orificios, como les decía anteriormente. Tenemos un orificio antero superior, si esto es anterior, esto es posterior, esto es superior y esto es inferior, ¿sí? Aplicado a este orificio, ¿sí? Tenemos lo que dice, por lo menos lo que relata Testud, tenemos una fosita antero superior, una fosita póstero superior, una fosita póstero inferior y una fosita antero inferior, ¿sí? Estas 3 fositas le corresponden al nervio vestíbulo coclear, ¿sí? Al octavo par craneal. Y la antero superior, o también llamado fosita facial, le corresponde al facial, ¿sí? Por ahí va a ingresar la raíz motora del facial y va a ingresar el nervio intermediario de Griesbach. Ahí podemos ver conducto auditivo interno del lado derecho. Bueno, ahora sí, es prácticamente es la foto de antes y al lado tenemos para poder visualizar, ¿no? Imaginarnos y hacer ya el 3D en la cabeza. Acá tenemos la fosita facial o fosita anterosuperior. Y bueno, esto ya es aislada esa fosita, ¿no? Se puede ver el fondo de luz, que la fosita facial es el orificio de entrada del acueducto de Falopio, ¿sí? Es el orificio de entrada del acueducto de Falopio. Bueno, acá podemos ver ya una imagen, esto es una imagen bastante buena de Testud, que bueno, de nuevo es el lado derecho, estas 3 fositas ya dijimos que le corresponde al octavo, y el número 2 es la fosita facial, que es el orificio de entrada del acueducto de Falopio. Acá lo podemos ver más ampliado, ¿sí? Fosita facial, los 3 orificios para el vestíbulo, perdón, el nervio, sí, el nervio vestíbulo coclear, ¿sí? Y acá tenemos la fosita facial. Y bueno, acá tenemos la representación, ¿sí? Esquemática, de nuevo, fosita facial, perdón, el orificio para el nervio, para el octavo par craneal, y tenemos el séptimo, que es la fosita facial, ¿sí? Esta es la fosita facial, o fosita anterosuperior, donde va a ingresar el séptimo par craneal, el facial. Y acá falta graficar el nervio intermediario de Griesbach, que les dije que no se fusionaban todavía. Bueno, acá podemos ver un corte, ¿no? Este es un corte horizontal y este es un corte vertical, ¿sí? Entonces esto forma un ángulo de 90 grados, ¿sí? Para que lo puedan imaginar. Ahora, ¿qué pasa? Este es el primer segmento, este es el segundo segmento y este es el tercer segmento, ¿sí? En el conducto auditivo interno, el nervio facial ingresa junto con el octavo par craneal y con una arteria que es la arteria auditiva interna, ¿sí? En el primer segmento, fíjense que en el cambio de dirección con el segundo segmento se forma la primera codadura y el segundo segmento con el tercero se forma la segunda codadura. Ahora, entre el primer segmento y el segundo segmento se ve una estructura en forma triangular, ¿no? Tipo cónica, ¿sí? Acuérdense que esto es anterior, esto es posterior, ¿sí? Y este es el peñasco del lado derecho. Acá lo que podemos ver es el ganglio geniculado. Sí, tiene forma cónica, la base se implanta en la cara anterior de la rodilla, ¿no? Esta es la rodilla del facial, ¿sí? Y a este nivel, y justamente a este nivel, el intermediario de Griesbach y la raíz motora del facial se fusionan justamente en este ganglio, ¿sí? Geniculado. ¿Ven? Si yo lo puedo ver acá, sería como cortar, o sea, este corte es en sentido vertical, ¿sí? Un corte en sentido vertical, y este corte es en sentido horizontal, ¿sí? Que sería a ese nivel. Bueno, acá podemos ver otra foto, ¿sí?
está bueno esta foto para poder ver el primer segmento de nuevo, el segundo segmento y el tercer segmento. Ven que se puede ver acá el ganglio geniculado, ya a partir de ahí es un solo nervio, un solo tronco nervioso lo que dice. Y de nuevo, podemos ver el gancho que se levanta, ¿no? Se levanta para arriba el nervio facial, o sea, la raíz motora. No se puede apreciar el intermediario de Grisberg, pero debería estar acá, y a partir de acá, que es el 11, es el ganglio geniculado, ¿no? Ya es un solo tronco nervioso. Segundo segmento, tercer segmento. Bueno, en el tercer segmento lo que va a aparecer es la arteria estilomastoidea, ¿sí? Que es rama del auricular posterior, ¿sí? Que va a acompañar en el tercer segmento al nervio facial. Bueno, esto es un gráfico de Rubier. También se puede ver el primer segmento, el segundo segmento y el tercer segmento. Se puede ver también el nervio intermediario de Grisberg. Esto lo permite apreciar bastante bien que no están fusionados. Y el facial, ¿no? La raíz motora. Y a nivel de ganglio geniculado, se puede ver que se fusionan en un solo tronco. ¿Ven? También se puede ver que a nivel de ganglio geniculado, el vértice anterior, ¿sí? Se proyectan dos raíces nerviosas, que después en distribución vamos a ver de qué se trata. Bueno, acá podemos ver que una vez que sale el agujero estilomastoideo y recorre la cara externa de la apófisis estiloides, ¿sí? Se mete entre el vientre posterior del digástrico por dentro y el estiloideo por fuera y perfora la glándula parótida, ¿sí? Perfora la glándula parótida. Y en el espesor da sus dos ramas. Acá se puede ver que, si bien, como les dije, en el espesor da sus dos ramas, el facial se va a colocar por fuera de la vena yugular externa. Fíjense, ¿sí? Esto lo permite apreciar bastante bien. Y también permite apreciar que la parótida tiene un lóbulo superficial y un lóbulo profundo. ¿Ven? Este gráfico lo permite apreciar bastante bien. O sea, si bien lo perfora por detrás a la parótida, cuando a medida que lo va recorriendo, lo recorre hacia adelante, ya en un momento alcanza estos dos lóbulos y se dice que este es un intersticio celular, ¿no? Bueno, acá tenemos un corte horizontal, esto es anterior, esto es posterior, esto es línea media, ¿sí? Interno, y esto es externo. Acá lo que se puede ver es cómo un recorrido, ¿no? De cómo el nervio facial perfora la glándula parótida, que la glándula parótida se encuentra en la celda parotídea, ¿sí? Recorre la cara externa de la yugular externa, ¿ven? Y fíjense que está ya en el intersticio entre el lóbulo profundo, que es todo esto, y el lóbulo superficial, ¿ven? En ese intersticio celular. Y se dirige hacia adelante, ¿ven? También se puede ver que acá está la arteria carótida externa con su vena. Fíjense la amplia ramificación que tiene este nervio. O sea, es el nervio se lo conoce como el nervio de la expresión, ¿sí? Por su función motora en los músculos de la mímica. Y bueno, ahora llegamos a la parte de distribución. Fíjense que este es un resumen, un cuadrito de Testut, que bueno, te tira que son 5 ramas colaterales intrapetrosas, 6 colaterales extrapetrosas y 2 ramas terminales, ¿no? Acá hay una leve diferencia con Rubier, porque Rubier prácticamente te dice que son 6 ramas colaterales intrapetrosas y te dice que son 4 colaterales extrapetrosas, y bueno, las terminales sí coinciden. ¿Por qué la diferencia? Por este nervio que está acá, que es el ramo del conducto auditivo externo, que su nacimiento es variable. Para Rubier, este ramo, ¿sí? Nace en el recorrido intrapetroso, ¿sí? Cuando hablamos de intrapetroso, estamos hablando de su recorrido en el peñasco, de su recorrido en el acueducto de Falopio, ¿sí? Entonces,
Rubier se quedó con esa referencia y dijo que este pertenece a este grupo, ¿sí? Entonces acá pasarían a ser 6 colaterales intrapetrosas, ¿no? Sacando esta y poniéndola en este grupo, y tenemos 5 colaterales extrapetrosas, ¿sí? Si van de vuelta a Rubier, les dice 4. ¿Por qué 4? Porque lo que dice Rubier es que el ramo del estiloideo y el ramo del digástrico es un solo nervio. No son dos como lo relata acá Testud. Pero bueno, es la única diferencia, ¿sí? Bueno, ahora sí vamos a ver de nuevo el gráfico, ¿no? Donde estaba el ganglio geniculado, ¿sí? Y tenemos, del vértice del ganglio geniculado sale un nervio, ¿sí? Que es el nervio petroso profundo mayor, ¿sí? Y del lado externo nace otro nervio, que es el nervio petroso, perdón, no es el nervio petroso profundo mayor, es el nervio petroso superficial mayor, ¿sí? No es el profundo. El profundo es rama del glosofaringio, ¿sí? Que es este, el 7. Nervio petroso profundo mayor. Fíjense el recorrido. Fíjense el amplio recorrido de este ramo, que es ramo del glosofaringio, ¿sí? Entonces, se puede ver el facial, en el vértice del ganglio geniculado sale el nervio petroso superficial mayor. Y del lado externo nace el nervio petroso superficial menor, ¿sí? Ahora, el nervio petroso superficial mayor se anastomosa, se une, se fusiona con el nervio petroso profundo mayor, rama del glosofaringio. Ambos recorren, ¿sí? Se dirigen hacia adelante y se van a fusionar con un filete simpático, ¿sí? Y a este conjunto de 3 estructuras se le llama nervio vidiano, ¿sí? Que el nervio vidiano va a emerger del cráneo, ¿sí? O sale del cráneo por el agujero rasgado anterior. Ahora, ¿qué pasa? ¿Hay diferencias con este nervio? Sí, este nervio es un poco conflictivo. ¿Por qué? A ver, hay conflicto porque Testud y Rubier te dicen que la formación del nervio vidiano es como la relaté. Pero Gray y la Target te dicen que no es así, ¿sí? Que la formación de este nervio vidiano, o sea, cómo se forma, es de una manera totalmente distinta. Entonces, por ahora, o sea, ustedes se pueden quedar con el libro de referencia que tienen, ¿sí? Si tienen la Target, nada, este autor lo defiende así, lo relata así que quédense tranquilos. Y si tienen a Testud o Rubier, lo relatan como lo relaté yo y quédense tranquilos que también es totalmente válido, ¿sí? ¿Qué otra cosa más? Se puede ver que el nervio petroso superficial menor se anastomosa con el petroso profundo menor, ¿ven? Y también se anastomosan con un ramo, con un filete simpático, ¿sí? Lo que pasa es que este nervio no tiene un nombre propio como el anterior. Fíjense, todo el quilombo, o sea, sale de este nervio que es el nervio timpánico o de Jacobson, que nace del nervio glosofaringio, ¿ven? Volviendo al facial, una vez que el facial, fíjense que en el primer segmento da estas dos ramas, que son petroso superficial mayor, petroso superficial menor. Se acoda, ¿no? Ya encima, o sea, cuando se acoda ya está presente el ganglio y está presente estas dos ramas. En el segundo segmento no da ninguna rama. No da prácticamente ninguna rama. Y en el tercer segmento, ¿sí? O el segmento mastoideo, ¿sí? O porción mastoidea, da una rama que es que es el músculo del estribo, ¿sí? Que va a inervar a un músculo justamente que se inserta en el estribo. Después, a medida que desciende, da el nervio de la cuerda del tímpano, ¿sí? Que no está graficado acá, ¿sí? Acá se puede ver mejor los primer segmento, segundo segmento, el tercer segmento. No se puede ver el nervio de la
el nervio del músculo del estribo, tampoco se puede ver el nervio de la cuerda del tímpano, ¿sí? Pero acá sí se puede graficar mejor. Miren, nervio. ¿Ves que acá está la nueva nomenclatura? La nomenclatura internacional se le llama nervio del músculo estapedio, ¿sí? Todo lo que digo es en base a la nomenclatura tradicional, que sería entonces nervio del músculo del estribo. Y después tenemos la cuerda del tímpano, que se puede ver que asciende, perfora la caja timpánica en la pared posterior, ¿sí? Una vez que perfora la caja timpánica, acá se puede ver el recorrido de nuevo, fíjense, primer segmento, segundo segmento, tercer segmento. Acá podemos ver al nervio de la cuerda del tímpano perforando la pared posterior, recorre la caja timpánica y después se dirige, o sea, emerge relacionado con la espina del esfenoides y se va a anastomosar o se va a fusionar con el nervio lingual, ¿sí? Que es este, que es ramo del nervio trigémino. ¿Ven? Y lo usa como riel, usa este nervio lingual como un riel para viajar y llegar hasta dónde, hasta el ganglio submaxilar y el ganglio sublingual e inervar la glándula submaxilar y la glándula sublingual. ¿Ven? Acá se puede ver, ¿no? De nuevo, el nervio de la cuerda del tímpano, ¿sí? Esto es una vista ya del lado izquierdo, nervio de la cuerda del tímpano, el nervio lingual, que como le dije, nace del trigémino, específicamente del nervio maxilar inferior, ¿no? El nervio de la cuerda del tímpano se anastomosa con este nervio lingual y lo usa de riel para llegar a dónde? Al ganglio submaxilar y al ganglio sublingual, que acá no está graficado, pero en este punto sí está graficado, ¿ven? Y va a inervar a la glándula sublingual e inerva a la glándula submaxilar. La inervación es secretomotora, ¿sí? Bueno, acá podemos ver ya el nervio facial en relación con la parótida. Podemos ver que perfora la glándula parótida, ¿ven? Lo perfora por detrás. Acá también se puede ver que lo perfora. Da sus dos ramas en el espesor, y como les dije, entre el lóbulo profundo y el lóbulo superficial, que no está graficado, se ramifica en forma de red. ¿Ven? Acá esto es una vista horizontal. Tenemos anterior acá, posterior acá, interno o línea media, ¿sí? Externo o lateral. Y lo que tenemos acá en amarillo es la celda parotidia, que es donde va a estar la glándula parótida. Lo que está en amarillo, el nervio facial. ¿Ven? Acá de nuevo, anterior, posterior, ¿sí? Esta es la línea media, y esto es lateral, o sea, o externo. De nuevo, el nervio facial, y tenemos la carótida externa, la arteria carótida externa, con su vena, y lo que no tenemos acá graficado es la yugular externa. ¿Sí? La vena yugular externa no está graficada. Pero acá podemos ver, esto es un gráfico tomado de Testut, tenemos la carótida externa, su vena acompañándolo, y tenemos acá el nervio facial haciendo su recorrido hacia anterior. Fíjense la manera de emerger del nervio facial, ¿sí? Está justamente en el espesor, como les dije. Acá podemos ver que ya se encuentra en el intersticio entre el lóbulo superficial y el lóbulo profundo de la glándula parótida, ¿sí? Bueno, ahora se puede ver exactamente ese lóbulo superficial, el profundo, perdón, el lóbulo profundo, y se puede ver el lóbulo superficial. ¿Ven? Se puede abrir, es un intersticio, es fibrocelular. Y acá se puede ver la yugular externa, la vena yugular externa, ¿ven? Y el nervio facial lo recorre por fuera, ¿sí? Bueno, acá podemos ver el macetero, el conducto de Stennon, que es el conducto donde la parótida va a excretar la saliva que produce, y después tenemos a las ramas del facial,
¿no? Ya emergiendo hacia los músculos. Bueno, acá también podemos ver ya la glándula parótida y el facial ya dando sus ramificaciones. Bueno, este es el gráfico, este gráfico de Gray, ¿sí? De nuevo, nervio facial, su rama temporofacial y su rama cervicofacial, su rama terminal, ¿no? Bueno, la bibliografía en la que me basé, acá está, es Rouvier, Testud, Gray y Latarjet. Como les dije, hay diferencias, ¿sí? Entre uno y otro autor. Quédense con el libro que tienen a mano, ¿sí? Que es totalmente válido. Y bueno, me imagino que deben estar con la cabeza abombada. Y es un tema difícil, ¿sí? Espero con esto haberlos ayudado y haber aclarado unas dudas que tengan. Cualquier cosa en la cajita de comentarios me escriben, ¿sí? Si hay algo que no coincide, escríbanme también, que yo les mando la página, la bibliografía, todo lo que yo pueda para que ustedes puedan reforzar lo que saben, ¿sí? O contrastarlo, ¿sí? Críticas constructivas son bienvenidas. La idea del video es ayudarlos y nada, espero que le den me gusta. Si les gustó el video, denle me gusta, y si no les gustó, denle no me gusta. Así ya puedo saber qué cosas se pueden ir variando. Este es mi quinto video, creo. Y nada, espero ayudarlos. Bueno, estamos en contacto. Así que saludos y mucha fuerza.